Oye, Judith, ¿sabías que estás estrenando religión? Sí, no tiene tantos años como pensaba antes. Hola, Radio Vaquitos. Bienvenidos a Radio Back, un programa de sabiduría práctica donde te damos consejos como se los daríamos a un amigo. Este programa busca crear conciencia en un mundo donde nos estamos olvidando de pensar y reflexionar. Conducido por Judith y Draco, expertos en nada. En nada de nada. Y hoy venimos a mostrar que somos menos expertos en esto, pero aún así tenemos nuestra opinión. Eh, Queremos agradecer, antes de iniciar, a Shell, una empresa que combate la crisis ambiental global con sus productos. Busquen las bolsas reutilizables más bonitas para las compras en shell.com.mx. Y también agradecemos a Binary Concept, una empresa de diseño gráfico, desarrollo web y producción multimedia, ambos por el patrocinio que nos dan para llegar con ustedes semana a semana. Y bueno, este es el segundo programa de esto que hemos llamado religión y sincretismos, entonces vamos a platicar sobre eso, continuar, que Judith nos cuente un poquito de lo que vimos la semana pasada y recordemos que primero hablamos del tema y después, por ahí de la mitad del programa, ya daremos opiniones propias que si quieren se pueden saltar, no pasa nada. Pues bueno, a manera de introducción y recapitulación, en el episodio anterior platicamos sobre la religión. Básicamente es un sistema organizado de creencias místicas y espirituales que nos ayudan a comprender el mundo y la realidad. Se expresan mediante rituales y normas que regulan la conducta y fomentan la comunidad. Se basa en explicaciones sobrenaturales y en la creencia en una fuerza o ser superior, con interpretaciones sobre la creación, la existencia, el más allá, qué hay después de la vida, o sea, la muerte, entre otras cosas. Las religiones varían entre monoteístas y politeístas. Aproximadamente existen alrededor de entre 4.200 a 17.400 grupos religiosos en el mundo. Y hablamos sobre la diferencia que existe entre religión e iglesia, que aunque son términos muy parecidos, no son lo mismo. Ok, entonces vamos ahora a preguntarnos cuál es el origen de la o las religiones. Y aquí se pone bien interesante porque tenemos esta idea un poco equivocada y de hecho Robin Dunbar, que es un psicólogo, dice que, psicólogo evolutivo, él dice que el estudio de la religión, y esto yo creo que tiene toda la razón, se ha centrado principalmente en religiones doctrinales con una base teológica. ¿Qué significa esto? Pues que sí, ya hay todo un análisis de esta parte de en qué creemos, por qué creemos, etcétera. Es decir, ya hay un Dios como lo entendemos, como esa fuerza que puede crear universos, cambiar cosas, castigar, etcétera. Pero Dunbar nos dice que ese es un enfoque muy limitado porque con eso estamos omitiendo religiones chamánicas, las que no tienen dioses, no tienen un código moral como tal implantado por alguien, y estas datan de más de 500.000 años. Entonces tiene razón, o sea, las religiones, llámese Jehová, llámese Zeus, llámese cualquier otro dios, Ra, por ejemplo, en el antiguo Egipto, pues no son tan viejas como pensamos. Y en cambio, las religiones chamánicas que se asocian a estas comunidades de cazadores, recolectores, cuando estamos más cercanos del chango que del hombre, evolutivamente hablando, se han desechado, se han dejado pasar. Entonces, sí hay que darle la importancia y entender eso, que somos personas, entre comillas, religiosas desde hace más de 500.000 años, no los últimos 5, 10.000, 20.000 años. Ahora, de acuerdo a este psicólogo evolutivo, que la psicología evolutiva está bien chida, dijo la ñoña, dice que se puede explorar el origen de la religión desde dos perspectivas principales. Se plantea la idea de que la religión podría ser tanto una adaptación evolutiva para la vida en grupo o puede ser también un subproducto de mecanismos psicológicos que evolucionaron para resolver problemas ambientales no religiosos. Ahora, en cualquier caso, hay que ver más allá de las personas, más allá del individuo, porque no existe una historia de la religión como en una sola criatura. Sí, tenemos que verlo de manera global. Y se le conoce como selección multinivel, donde beneficios individuales, lo que a mí me conviene, se puede ir incrementando a resultados de acciones grupales.
No tiene que ser forzosamente la religión como tal un producto directo de una sola persona o de acciones de una persona. Sí, no es, todos van a creer en Dios porque yo empecé a creer, no, tenemos que ir como haciéndolo en conjunto. Y rezamos a esto que es lo chamánico, no el Dios como tal. Un ejemplo clásico sería la casa colectiva de esos tiempos, que le permitía, en lugar de que fueras un solo pelado en esos tiempos con tu piedrita y tu lanza, que si tratabas de cazar, lo mejor que podrías cazar sería un par de conejos, porque una criatura más grande sería muy peligroso. Ya cuando se hace la caza colectiva, entre muchos pueden cazar presas mayores que las que cualquiera podría cazar individualmente. De igual manera, esta selección multinivel implica la religión empezó a ser como ideas de varias personas, no lo que uno solo dijo y llegó, este es Dios y así es y ya me habló y no. Es, pues yo creo esto, yo aquello, y se empezó a como conjuntar para tener una idea chamánica de lo que era la religión. Ahora vamos a enfocarnos un poquito en el primer tipo de las creencias religiosas ya como tal. Vámonos como por partes. Vamos a regresar un poquito, creo que era la primaria o la secundaria, cuando veíamos el mesolítico, paleolítico y todo el neolítico y todos los líticos. La religión del paleolítico, desde esa época existe evidencia de un comportamiento religioso de los primeros humanos pre-Homo sapiens. O sea, imaginen cuánto tiempo, mucho tiempo. Existían, por ejemplo, sepulturas intencionales, en particular algunas que incluían ya objetos, y estas pueden constituir unas de las primeras formas detectables de una práctica religiosa, es decir, de un ritual como tal. Aunque existe la polémica, porque pues vaya, no tenemos así como grabaciones de esa época para saber o entrevistar a las personas qué fue lo que pasó, la evidencia sugiere que los neandertales fueron los primeros homínidos en enterrar intencionalmente a los muertos. Bueno, aquí se pone interesante porque algunos arqueólogos proponen que las sociedades del Paleolítico Medio, no confundir paleolítico con palo etílico, es otra cosa, así como los neandertales que comentaba Judith, también pudieron haber practicado una forma de toteísmo, es decir, creer en cosas que veían y estaban ahí, y la zoolatría, ¿sí? Adorar animales. Y tenía mucha lógica en ese entonces Claro. que no teníamos como toda esta idea y poder conceptualizar personas caminando en el cielo y creando universos, pues de pronto que un oso que de un zarpazo te mandaba a dormir, era fácil que lo quisieran adorar y querer ser como él, tener su fuerza, tener su aguante, poder volar como algún ave, el águila, etcétera. Entonces, esta solatría tiene mucha idea, ¿no? Queríamos ser como eso y entendíamos que eran en cierta forma, no una divinidad, porque repetimos, no eran tal cual dioses, pero sí algo a lo cual aspirar. Aparte de esto, también los neandertales del Paleolítico Medio, ya se decía, tenían estos enterramientos, ya eran personas que empezaban a enterrar a sus muertos, supuestamente religioso, ahí sí no hay forma de saberlo, no se les puede preguntar, pero ya tenían eso. Y también, basado en algunas pruebas arqueológicas en cuevas precisamente del Paleolítico Medio, se dice que sí existió precisamente un culto de osos por parte de estos neandertales. Entonces, sí había esta necesidad inicial de creer en algo o poder identificar en ciertos elementos, fueran tótems, fuera una forma de enterrar a los muertos, fuera un animal, esta presencia de algo mayor. Si reconozco que la religión es eso, el poder dar explicación a algunas cosas que nomás no entendemos. Y precisamente entenderla, como dijimos en el episodio pasado, desde el contexto en el que surge, ¿no? Pero bueno, acercándonos un poquito más a la actualidad, la religión del Neolítico, básicamente es donde se marcan los comienzos de la historia de la religión con las primeras religiones del antiguo Oriente Próximo. Ahora sí, inician los cultos politeístas de Egipto y Mesopotamia. Sí, y bueno, ya históricamente hablando, las religiones que creen en un Dios, es lo que sabe ser teísta, ya creen en un Dios como tal, más definido, aparecen hace lo que les decía, 14.000 años, tirando la piedra lejos 20.000 años, que qué va eso contra 500.000 años. Por eso, como decíamos al principio, lo que dice Robin Dunbar tiene mucha razón. O sea, no empezamos a creer en Dios cuando lo están estudiando. Se empezó a creer desde antes, no de manera teísta, no como un Dios o dioses como tal, pero sí ya esta necesidad de creer.
Y precisamente las primeras religiones animistas, estas de alma, de animales, etcétera, aparecieron hace 250,000 años. Así que, como decíamos al inicio, estas religiones que practicamos son religiones de nuestra era moderna. Como ejemplo, la religión judía no tiene más de 4,000 años de que se está practicando, que es bien, pero bien poquito. Se los pongo así. Piénsenlo en dinero. ¿Sí? ¿Cuánto compran con 4,000 pesos y cuánto compran con 500,000 pesos? O sea, ese poquitito que es exactamente, o cuánto compran con 4 pesos y cuánto compran con 500 pesos, lo quieren ver así. O sea, 4 pesos no es nada contra 500. Así que sí, nuestra religión es bastante, pero bastante modernona. Y esa es la judía. La católica, que es donde hay más, pues recordemos que estamos contando a partir del nacimiento de Cristo. Entonces, estamos en el año 2023, tenemos 2 pesos contra 500 pesos otra vez. Ojo, porque a veces sentimos como que la religión tiene miles de millones de años que estamos creyendo en respectivo Dios. Y no, es relativamente nuevo, pero como también ya se dijo, tiene mucho que ver con cómo hemos evolucionado, que ahorita nos echamos ese pollito. Con esto cerramos el segundo episodio donde conocimos el origen de la religión y un poco de su evolución. Esta forma de ser, de ver y de sentirnos juntos, en palabras del sociólogo Robert Bellah, nos ha definido como resultado del avance de la historia, porque por mucho que le juguemos a los científicos y a yo no creo en Dios, no podemos negar que la religión nos ha definido en forma de ser, de ver y en la forma en la que nos armamos comunidad. Entonces, bueno, en el próximo episodio hablaremos sobre ya las religiones comparadas. Rájatela, se va a poner bueno. Y ahora sí, de aquí en adelante, opiniones personales. Arráncate, Draco. Pues va, este programa creo que no va a ser tan largo como el anterior, porque aquí no hay mucho que decir o no hay ¿O mucha quién sabe? polémica. Es que en general no hay mucha polémica porque es cierto, ¿no? O sea, ya en números crudos, pues las Ujú. religiones modernas son bien jovencitas, o sea, tienen muy poco. Lo que sí me llama la atención es cómo se supone que tenemos estas religiones teístas, porque evolutivamente somos capaces de desarrollar ideas más profundas, Ajá. conceptos abstractos. Entonces, un perro, sin ofenderlo, no puede creer en un Dios porque todavía no llega a desarrollar conceptos. Entiende algo superior tal vez, no se preocupa si hay vida después de la muerte o no. Eso creemos, eso es lo que se sabe. Pero nosotros sí, porque podemos llegar ya a ese pensamiento más complejo. Pero lo extraño es que entre más complejo es el pensamiento, más podemos definir conceptos como un Dios, con muchas otras cosas, pero también nos peleamos más por la religión. Los chamanes y todos ellos, todas religiones, pues era de vamos a llevarla en paz y ellos sí creían que no puedes, por ejemplo, ensuciar el agua porque hay un espíritu ahí del agua y entonces si lo ensucias, el espíritu se puede enojar contigo o lo estás dañando. A veces ni siquiera era porque nos fuera a castigar con muchas religiones. Es, oye, no manches literal el agua porque ahí hay alguien, ¿no? O sea, tú no llegarías y en la calle le pintarías la cara a alguien y te reirías porque sabes que lo estás agrediendo. Era algo parecido. Y ahora que supone que somos más evolucionados con nuestros dioses modernos, de apenas unos cuantos miles de años, peleamos por ello. La Franja de Gaza es uno de los mejores ejemplos hoy en día y toda la guerra que está en Medio Oriente y en muchos otros lugares, solamente porque tú no crees en el Dios que yo creo y entonces tú estás mal. O sea, tiene 5,000 años en el mejor de los casos, no tienes nada, o sea, ¿para qué la hacemos tan grande? Pero el problema es que desde nuestra perspectiva personal, con lo poquito que vivimos, que en el mejor de los casos serían unos 100 años Y tirándole es muy alto, nada a comparación de la historia. entonces sí sentimos que no, ya tiene mucho que existieron los dioses. No, la neta es que no. Y en los últimos milenios han sido en etapas de 2,000 años cuando se van pasando la batuta de un dios a otro. Y sé que muchos van a decir que no está sucediendo, pero ya vemos que hay una fuerte baja en la forma de creer en los dioses modernos y posiblemente vengan siguientes dioses. Hay un libro que también se convirtió en serie, la serie no me gustó tanto, Sí, también estaba pensando en él. que habla de cómo los nuevos dioses son la tecnología, las series, las redes sociales. Mercadotecnia. Y poco a poco, pues sí, van tomando esta personificación, como que tanto usarlo los convierte en dioses, porque hay otras ideas más filosóficas
de que Dios, cualquier Dios, pierde fuerza cuando se deja de creer en él y Ajá. nace cuando se empieza a creer en él. Y tiene toda la lógica, pero bueno, o sea, tiene toda la lógica porque, de nuevo, la religión es un constructo de nosotros los humanos, o sea, viendo desde un punto de vista así como muy social o antropológico. Entonces, con la cultura en la que estamos, con el contexto en el que estamos, le intentamos dar explicación a nuestro contexto, a nuestra realidad. Y eso me lleva a pensar, precisamente estaba pensando eso, cuando estás platicando, ¿cómo serán las nuevas religiones? O sea, y sí tengo que me vuela la cabeza porque a mi cerebro chiquito de ahorita no le da para pensar qué cosas la chaviza y los hijos de la chaviza inventarán y en qué cosas creerán. Entonces sí, no, o sea, vaya, me vuela la cabeza pensar cómo son las nuevas religiones. Y por otra parte, sí, si pueden ver American Gods, véanla, es buena. Les recomiendo el libro se me hizo. Ah, no. Bueno, el libro sí se me hizo muy bueno. Y la serie, las primeras temporadas son muy buenas. La primera es muy, 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 muy buena. Después como que empezó a decaer y al final como que ya la cerraron porque la tenían que cerrar. Y a mi gusto sí le dieron un poquito en la torre, pero si pueden, véanla, porque creo que sí desde la primera o la segunda temporada empiezan a salir los nuevos dioses. Y pues sí es eso, o sea, porque finalmente lo platicamos en el episodio pasado, o sea, religión es aquello en lo que tú crees y en lo que tú quieras creer para darle esa explicación a la existencia. Y algo que no me gusta de nuestras benditas religiones teístas es que le vinieron a dar en la torre a la naturaleza, porque dejamos de poner a todo el ecosistema, por llamarlo de una manera muy general, animales, plantas, bichitos, honguitos, todo, 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 lo dejamos de poner al mismo nivel y en ese equilibrio que merece con el ser humano, y entonces lo que hicimos fue no, es que el ser humano está por encima de ellos, entonces por eso puede pisotearlos, puede destruirlos, tiene derecho a utilizarlos como recursos, vaya, como le den la gana, y por la neta, eso no está ni tantito chido. Entonces, sí, eso la neta es una cosa que no me late de esas religiones. Mija, y hablamos de naturaleza, pero muchas religiones dicen que el hombre está por encima de la mujer y muchos se Ay, lo compran, o sea, hasta tal o sea, cual. la misma religión católica lo sigue Sí, sí, sí. diciendo. O sea, por ejemplo, y sí, la neta es que, ay, bueno, ya, es en Eso grilla, es pero tema para otro programa completo. pues sí, porque es la parte donde dices, o sea, luego se preguntan por qué están perdiendo adeptos. Escuchen cuando están dando catequesis, escuchen muchos sermones y básicamente le están diciendo al hombre, tú ve a tu casa, ve y rómpele la mamá a la mujer porque ella es inferior a ti y no hay ningún problema. Óyeme, ¿de qué se trata esto? Y así como Corte eso, a Dios es amor, ¿no? sí, exacto. Entonces, y ahí es donde nace el es que me pega porque me quiere y muchas cosas más. Entonces, la neta es que sí, sí, esto, o sea, está muy, muy complicado y es donde creo que también las religiones deberían modernizarse. Y Las entiendo iglesias. que, perdón, sí, las iglesias. Las iglesias deberían modernizarse si no quieren perder adeptos y si realmente quieren apegarse un poquito más a la religión. Porque, pues, o sea, sí hay religiones, por ejemplo, que ya abrazan la diversidad sexual, pero hay otros que no, que pues sí, pero tantito nada más esto, aquello no, pues, o sea, ya vean la realidad en la que vivimos y no es que el mundo esté roto y se esté yendo al infierno por esas creencias y demás y que la religión los va a salvar, la neta es, la iglesia los va a salvar, la neta es que no, pero bueno, ya. Alguien ya se enojó, pero bueno. Sí, Sí, le recomendamos mucho el libro de American Gods, la serie de American Gods. Yo recomiendo la primera temporada y un sí. cachito de la siguiente, por este planteamiento de cómo serían ahora los nuevos dioses y que se van forjando por lo que creen las nuevas generaciones. Así de sencillo. Es de Neil Gaiman. Neil Gaiman. En este hogar amamos a Neil Gaiman. Nos ha dado Sí. obras como American Gods. Nos dio obras como Buenos Presagios. El libro, El la serie libro. para mí es muy mala en comparación al Ujú. libro. Si a alguien le gustó la serie, lee el libro y va a estar maravillado. Sé que suena esa clásica frase payasa de el libro está mejor, pero les juro que aquí se aplica. Sí. Y también nos dio Sandman, que Ujú. tanto el cómic como la serie de Netflix en lo particular me gustaron mucho. Entonces, Buenísima. hay recomendación para eso. Y nomás respondiendo un poco a tu duda, pues si quieres religiones nuevas, ahí tienes la cienciología, donde es el Ajá. famoso Tom Cruise, que es una religión nueva, trata de unir ciencia con creencia.
Tiene 70 años, nació en los 50. Entonces, otra vez, ahí están esos cambios. Y es eso, empezamos a irle aderezando de lo que sabemos. Entonces, tal vez siguientes religiones tendrán un poco de física cuántica. Hay muchas Que ya hay. ideas, ajá, que de la física cuántica te explicarían un poco la Ajá. existencia de Dios desde otro punto de vista que empieza un poco a relacionarse. Y es eso, nosotros tratando de darle sentido, pero lo simpático, y es lo que me cae bien de muchos ateos, todos somos ateos, luego les contaré por qué, pero lo simpático es que nosotros queremos darle sentido a la existencia del universo mismo con lo que sabemos. Y entre más sabemos, obviamente va cambiando esa forma. Antes, pues la persona era, cayó un rayo, entonces adora el rayo. Hay un oso, adora el Ujú. oso. Después empezó a crecer, después tuvimos otras ideas. Hay un Dios que me habla, adoro ese Dios. Hoy, Dios más ciencia, etcétera. Entonces, somos eso. Finalmente, cada religión es un reflejo un poquito de cómo hemos evolucionado. Con esto no decimos que no exista un Dios, posiblemente por ahí anda. Nosotros creemos que sí, pero de nuevo, regresando al programa anterior, no como muchos nos lo quieren pintar, porque evidentemente lo van a pintar desde su limitado esquema de creencias, su limitado esquema de conocimiento, que no está mal, de alguna manera tendremos que explicarlo, pero no vengas tú a decirme cómo tengo que creer y no vas a explicarme cómo es Dios cuando en teoría es algo que no se puede ni explicar. Pero bueno, con eso acabo mi disertación de hoy. Tiro el micrófono y me voy. Por mi parte, ya nada más para cerrar, eh, piensen o reflexionen en qué etapa de su vida o en qué momento de sus creencias la misma iglesia en la que están les dijo, es que mi iglesia, incluso mi religión, tiene tantos años. No es algo que regularmente te lo digan así como, estos son los mandamientos, esta es la Biblia, este es el Antiguo y Nuevo Testamento, esto es lo que sea. Regularmente no te lo dicen porque precisamente les baja el rating porque dejas de pensar que ha estado siempre ahí y que es algo eterno. Entonces sí, pensemos eso, porque al menos en lo personal, cuando vi toda la ramificación de las religiones, hacia de dónde nace la primera, y es un árbol enorme, enorme, enorme. Y cuando ves los años que tiene cada una, sí me voló la cabeza y me di cuenta que la religión que yo creía era una cosita así, chiquititita. Entonces sí, investigar lo que mencionábamos, la parte científica o la parte documentada de la existencia de tu religión y de tu iglesia te hace cuestionarte muchas cosas. Y no para que dejes de creer en los dogmas o en las cosas, sino para que digas, ok, está chido, ahora creo de una manera más informada o ahora creo nuevas cosas o difiero en esto, pero eso no significa que mi fe sea menor. Simplemente tengo otro punto de vista. Y pues sí, con eso ya cierro yo. ¿Algo más? No, eso que dices está excelente. Piensen en eso. Y nada más recalcar que si no se trata de dejar de creer en un Dios, sino No. hacerse preguntas de cómo han cambiado las cosas y por qué ahora creemos en ese Dios y que tal vez en 2000 años será otro y es una evolución de ese Dios sin que cambie. El principio sería el mismo, otra vez amor, crecimiento, estar bien, llevarla tranquilo, chupar tranquilos para estar bien y no estarnos peleando por si alguien nació en cierto lugar y nos lo queremos agandallar. Hay otra serie parecida que más o menos habla así como un poco de religión, Dios, física cuántica, es la de His Dark Materials. Ujú. En español creo que le tradujeron como la materia oscura Sí, me parece que sí. o algo así. Entonces también habla mucho así como ángeles, religión, materia oscura, física, universos y demás. Si pueden, véanla. Está muy... animismo, también tiene bastante animismo. Entonces sí, si pueden, véanla y échenle un ojito porque también está muy buena. Y con esto cerramos y recuerden que les damos consejos como se los daríamos a un amigo, así como aplicar el like, me gusta o manita arriba. Toquen la campanita para recibir aviso cada vez que subimos material nuevo. Suscríbanse en nuestras plataformas, visiten nuestra página web y síganos en redes sociales. En Instagram estamos como radio.back, Facebook radioback 2, YouTube, Spotify y Apple Podcast radioback. La página web la encuentran como radioback.org. Muchas gracias a los que escucharon el episodio anterior, que es la religión, y recuerda, prende tus alas porque naciste para volar.